guardarnos. Y ahora ayúdanos, Señor, a seguir entendiendo, Padre, aún con nuestra mente finita, estas verdades eternas, Señor, de que tú has decretado todas las cosas que acontecen, Señor. A confiar verdaderamente que nada lo que sucede en esta tierra, Señor, en este mundo, se ha escapado de tus benditas manos, Señor. Ayúdanos a descansar en esta verdad y a confiar, Señor, que tú, al ser un Dios justo, al ser un Dios bueno, todo lo que has decretado es justo y es bueno, Señor. Te pedimos esto, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Si vamos a la pregunta número 11, la pregunta dice: ¿cómo ejecuta Dios sus decretos? ¿Verdad? Estuvimos hablando, para hacer una introducción a esta pregunta, de que los decretos de Dios son su propósito eterno, conforme al consejo de su voluntad. Esto quiere decir que Dios en la eternidad decretó todo lo que iba a suceder. ¿Quién estaba en la eternidad con Dios? Dios. Entonces, por eso dice el catecismo que Él, conforme al consejo de su propia voluntad. Pablo en Romanos 9, luego Job a partir del capítulo 40, si no me equivoco, argumentará acerca de esto, ¿verdad? ¿Quién es el consejero de Dios? ¿Quién le dijo qué hacer? ¿Quién le dijo haz esto o haz aquello? Nadie, ¿verdad? Dios decretó todo lo que sucede bajo su consejo eterno. Y dijimos que los decretos se puede catalogar o unir a uno de los atributos de Dios, que es el atributo de la omnisciencia. ¿Cómo podríamos explicar qué es la omnisciencia de Dios? Dios conoce todo. Todo del todo. Pero no solamente conoce. La omnisciencia va mucho más allá de conocer. Y yo ponía un ejemplo, ¿verdad? Yo conozco en cierta medida lo que va a pasar mañana. ¿No? Me levantaré a las 7 de la mañana, desayunaré, oraré, me asearé, levantaré a los niños. Más o menos yo conozco lo que va a pasar mañana. Ahora, ¿yo controlo lo que va a pasar mañana? No, ¿verdad? Dios no lo quiera, pero esta noche puedo partir con el Señor o puede suceder 1000 cosas, ¿verdad? Pero Dios no solamente conoce el mañana, sino que Dios decretó el mañana. O sea, a Él no se le escapa de las manos. Dios no es que mira al futuro y dice, vale, esto va a pasar, sino que Dios decreta el futuro. Y esto es una gran diferencia con respecto a nosotros, ¿verdad? Dios nos da cierto conocimiento del mañana, ¿verdad? Hacemos planes, ¿verdad? Pero en definitiva, como dice Santiago, todos los planes los tenemos que poner en las manos de Dios porque es Dios el que decreta el futuro. Entonces, su omnisciencia va unida a sus decretos, que significa que Dios no solamente conoce el futuro, sino que Dios decreta el futuro en su eterno consejo y en su sola voluntad. Y todo lo que decreta, hermanos, tienen un fin. ¿Cuál es el fin? De que nosotros disfrutemos de la vida. ¿Perdón? La gloria de Dios. Todo lo que acontece, todo lo que sucede, Dios lo ha decretado para su propia gloria. Y ahora esta es una pregunta muy importante que nosotros tenemos que tener bien marcada en nuestro corazón. ¿Por qué Dios decreta todo para su gloria? Porque Él es Dios. ¿A quién más si no, verdad? Si Dios no decreta todo para su gloria, ¿a quién más Dios le tiene que dar gloria? Si Dios decide decretar las cosas para la gloria de un ángel, ¿qué estaría haciendo Dios con ese ángel? Endiosándolo, poniéndolo al nivel de Dios. Y nadie está al nivel de Dios. Mira, si nosotros hacemos todo para nuestro propio beneficio, estamos pecando de egoísmo, ¿verdad? Pero si Dios hace todo para su gloria, Él no peca de egoísmo. ¿Por qué? Porque ¿quién es más alto que Él? ¿Quién merece más gloria que Él? ¿Quién merece más obediencia que Él? Entonces, todo tiene que estar decretado para su propia gloria. Por tanto, todo lo ha predestinado y todo lo que llega a suceder, Dios así lo ha establecido. Pero ¿cómo Dios ejecuta sus decretos? Dice la pregunta número 11 en la página 27. Dios ejecuta sus decretos en la obra de la creación y la providencia. Los decretos de Dios tienen que ver con lo que Dios ha establecido en su creación y lo que Él ha establecido en la providencia a favor de su creación. Dice su pregunta, ¿ejecuta Dios sus propios decretos? Sí, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. ¿Quién de nosotros podría decir esto? Yo voy a hacer todo lo que quiera.
Todo lo que yo establezca, yo lo voy a realizar. ¿Quién podría decir esto? ¿Qué hombre puede decir esto? Nabucodonosor lo dijo, ¿verdad? ¿Y qué hizo Dios? Lo mandó a comer hierba como las bestias del campo. Solo Dios puede decir: todo lo que yo quiero, lo voy a realizar. ¿Ejecuta Dios sus decretos en la obra de la creación? Sí, por tu voluntad existen y fueron creadas todas las cosas. Apocalipsis, mira, hermano, Dios no solamente creó todo lo que nosotros vemos, sino que Dios ejecutó su decreto para que todas las cosas sigan aconteciendo hasta el día de hoy, hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva por segunda vez, ¿verdad? Oímos mucho del cambio climático, oímos mucho de que nos enfriamos. En el año 2000 era que nos calentamos, nos enfriamos, ya ni sé. En el año 2000 nos enfriamos. En el año 2020 nos calentamos. Vino luego esa tremenda borrasca invernal, ¿verdad? En Madrid, en el año 2019, si no me equivoco, o después de la pandemia, y ya otra vez volvíamos a enfriarnos. O sea, nosotros, hermanos, estamos llamados a cuidar la creación de Dios. Nosotros no podemos ser negligentes. Debemos cuidar la creación de nuestro Señor. Él nos ha puesto como mayordomo, pero no debemos caer en ese error de que los hombres dicen que algún día todo esto se acabará, algún día dejará de haber invierno, algún día dejará de haber verano. ¿Qué le dice Dios a Noé después de librarlo del arca? Le promete que ni la sementera, ni el invierno, nada de esto pasará, nada de esto dejará de existir hasta que Él vuelva a redimir la tierra. Ahora, quiero que se me entienda bien, no estamos llamados a ser malos mayordomos. Debemos administrar bien las cosas que Dios nos ha dado y ha puesto bajo nuestro cuidado, como es la naturaleza, como son los animales, pero debemos entender que Dios va a cuidar de su creación. Y Él ha ejecutado su decreto para que su creación siga el curso natural de las cosas. ¿Fue la creación la primera obra externa en la que Dios comenzó a ejecutar su decreto? Sí. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Hubo un momento en que había nada? Es una pregunta con trampa. Nunca hubo un momento en el que no había nada. Dios existe eternamente. Pero sí, lo físico, lo material, lo espiritual, como los ángeles, no existían. Y Dios en el principio ejecutó su decreto de manera externa al crear los cielos y la tierra. Cuando encontramos cielos y tierra en las Escrituras, está dando alusión a tanto los entes espirituales como también los entes carnales. Por eso habla de cielos y de la tierra. ¿Ejecutó Dios su decreto en la obra de la providencia también? Sí. Él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Lo que está diciendo aquí Daniel, capítulo 4, versículo 35, que Él cuida tanto sus ángeles, a los que están a su servicio de Él, como también Él cuida a aquellos que están en esta tierra. Y Dios, hermanos, en su bondad, en su misericordia, sus decretos para cuidar su tierra, también beneficia a aquellos que son incrédulos, aquellos que son blasfemos, ¿verdad? Dios ha hecho salir el sol hoy de una manera maravillosa aquí en Valencia, ¿verdad? 26 grados hemos disfrutado desde la mañana. Yo soy creyente, yo amo al Señor, ustedes también, y han disfrutado de este sol, y te aseguro que el más incrédulo que tú conozcas también hoy ha disfrutado del sol y ha salido fuera. Dios cuida de su creación, ejecuta sus decretos, y todos se benefician de esto. Pero cuando nosotros hablamos de la providencia de Dios, teológicamente nos estamos refiriendo a ese cuidado especial que tiene Dios para con sus hijos, ¿verdad? Yo puedo ir al parque y si un niño te ve una dificultad, yo le puedo ayudar. Pero yo tengo un cuidado especial sobre mis hijos. Yo a veces tengo que ayudar a un niño, pero estoy así ayudándole, mirando a mis hijos, porque yo estoy llamado a cuidar a mis hijos, ¿verdad? Y la providencia del Señor es que Él tiene un cuidado especial sobre sus hijos. Aunque Él es un Dios bueno, que hace salir su sol sobre justos e injustos, Él cuida de manera especial a sus hijos. Por eso que Pablo en Romanos capítulo 8 dice que todas las cosas obran para un bien, para los que son llamados por Dios, aman a Dios y Dios les ama. Mira, hermano, como dice Job, aún la muerte, que es el terror de los hombres, ¿verdad?, obra para un bien para nosotros como creyentes. Por eso Pablo dice en Filipenses capítulo 1 que para él el morir es ganancia y el vivir es Cristo. Y él se sentía, ¿qué palabra puedo utilizar? O sea, como en disputa, ¿verdad? Él estaba como, no sé qué elegir, o morir ya,
o vivir, porque si muero voy a ver a Dios cara a cara, le veré tal como Él es, pero si vivo sé que es para el beneficio de la iglesia del Señor. Todo obra para bien, hermanos. En su providencia Dios ha establecido que todas las cosas obren para bien para nosotros. Por eso en la oración yo decía, si tenemos un Dios justo, tenemos un Dios bueno, ¿verdad? Y Dios no es que Él sea justo porque haga justicia. Dios no es bueno porque Él haga cosas bondadosas. Él es la fuente de la justicia. Esto es algo bastante importante de asimilar. Dios es la fuente de la justicia. Dios es la fuente de la bondad. Por eso Santiago dice que todo don perfecto, toda buena dádiva proviene de Dios. Todo lo bueno que nosotros vemos en el mundo, toda la justicia que vemos en el mundo, proviene de Dios. Y si nosotros creemos que Dios es bueno, es justo, cuando Él decreta algo para tu vida o sucede algo en tu vida, ¿cuál debe ser la conclusión de eso que ha sucedido en tu vida? Que es justo y que es bueno. Y sé que en ocasiones es difícil asimilar que eso sea justo y que eso sea bueno. Pero si nosotros pensamos que no es ni justo ni es bueno, entonces estamos negando la naturaleza de nuestro Dios. Ahora, hablábamos la semana pasada que no nos compete a nosotros como cristianos cavilar con respecto a los decretos de Dios, ¿verdad? Él estableció que sucedan estas cosas. Lo que nos compete a nosotros es ver cómo el Señor está tratando con nosotros y hacia dónde nos quiere llevar con respecto a lo que Él decreta en nuestra vida, aunque nosotros en ese momento no lo veamos como algo bueno o como algo justo. Pero yo estoy seguro que ninguno de ustedes, si alguna vez ha enfermado, que ha estado realmente en cama durante muchas semanas, ha pensado que eso era algo bueno para su vida en el sentido físico, se ha alegrado y dicho, gracias por esta enfermedad, Señor. ¿Verdad? No, oramos para que el Señor nos sane, ¿verdad? Pero Dios ha decretado esa enfermedad para que nosotros aprendamos a depender de Él, por ejemplo. Una de las cosas más valiosas que nosotros podemos aprender en medio de la enfermedad es a examinar que somos vapor, que somos neblina, que tenemos un cuerpo que se desgasta, que cae, que se deteriora, que se envejece y que finalmente termina muriendo. Pero nuestra esperanza no está en este cuerpo mortal, sino en el cuerpo que Dios nos va a dar en la glorificación. Y entendemos que aún la enfermedad ha sido decretada por Dios en su providencia para que el hombre busque a Dios. ¿Verdad? Martín Lutero decía, bendita aflicción, si esa aflicción me lleva a los pies de Cristo. ¿Verdad? Pablo dice, ¿verdad? En Corintios, no recuerdo el pasaje exactamente, la tristeza que según Dios es buena o es mala. Es buena. El salmista en el Salmo 119, verso 67 dice, bueno fue para mí ser afligido. Oh, hermanos, esa es una oración de un corazón realmente que entiende los decretos de Dios. Bueno fue para mí ser afligido. Ahora, esa oración la hace, si te das cuenta, en tiempo pasado. Bueno fue para mí haber sido afligido. Porque seguramente en la aflicción él no veía esa bondad de Dios. Pero luego examinó y dijo, wow, Señor, bueno fue para mí haber sido afligido. ¿Por qué? Porque entendí tus decretos. Entendí la obra de tus manos. Entendí tus estatutos. Ahora, sigue haciendo las preguntas el escritor del catecismo. ¿Hace Dios uso de los ángeles buenos para la ejecución de sus decretos? Sí, ellos ejecutan sus mandatos. ¿Hace Dios uso de los ángeles malvados para la ejecución de sus decretos? Sí, será espíritu de mentira. Pero sí, será espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Entonces él dijo, ve y hazlo así. Hermano, como venimos hablando, y esto es realmente un gran misterio, ¿verdad? Dios no es autor del mal, Dios no tienta a nadie, pero Dios aún controla el mal, porque Él está por encima del mal, ¿verdad? En 1 Reyes, capítulo 22, versículo 22, como cita el escritor de nuestro catecismo, está hablando de un espíritu que iba a venir a esos profetas para engañar al pueblo. ¿Y qué dice Dios? Ve y hazlo. Te doy permiso. Hazlo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 11. ¿Qué dice? Con aquellos que se esmeran en seguir la mentira, ¿qué hace Dios? Les envía un espíritu engañador para que sigan creyendo en la mentira. Ahora, nuestro Dios no es autor del pecado, no tienta a nadie, pero Él obra por encima del pecado y Él se vale de toda su creación
para ejecutar sus decretos. Había una anécdota bastante curiosa donde una señora ya muy mayor pidió ayuda por la radio, porque no tenía para comer. Y entonces un chico que era pues satanista dice, voy a ayudarle yo y le voy a decir que todo esto lo hice en el nombre de Satanás para que vea que su Dios no le quiso ayudar. Y cuando el chico llegó a la casa de esta mujer y le dio alimento, le dio dinero, la mujer le dijo, muy bien, muchas gracias, y se fue. Y el satanista le dijo, ¿no quieres que te diga en nombre de quién lo hice esto? No me importa, porque cuando Dios manda hasta el diablo obedece. Esa es la realidad. Porque cuando Dios manda hasta el diablo obedece, ¿no? Y el otro se quedó. Es una anécdota obviamente que no ha sucedido, ¿no? Pero es para ilustrar lo que sucede, ¿verdad? No hay nada que se escape de las manos del Señor, ¿verdad? Estas personas que siguen un falso evangelio, aunque tú les abras las escrituras, les muestres la evidencia de la falsedad que están siguiendo, y ellos se nieguen a creer y sigan creyendo ese falso evangelio, hermano, Dios envía un espíritu engañoso para que crean en la mentira, sigan en la mentira, se deleiten en la mentira, porque han amado la mentira. Ahora, Dios no los llevó a amar la mentira. Dios no los tentó a hacer estas cosas, sino que ellos, de su propio corazón y la libertad que tienen en ese sentido, han ido a creer la mentira y Dios los deja en su corazón engañoso. ¿Hace Dios uso de los hombres para la ejecución de sus decretos? Sí, el que dice de Ciro, Él es mi pastor y Él cumplirá todos mis deseos. Hermanos, Dios se vale aún de aquellos hombres como el rey de Ciro. Y Dios le llama mi siervo, mi pastor, para ejecutar sus decretos. No hay absolutamente nada que se escape de las manos de nuestro Dios. Nada. ¿Hace Dios uso de criaturas inferiores para la ejecución de sus decretos? Sí. El Señor silbará a la mosca que está en lo más remoto de los ríos de Egipto. Isaías 7, versículo 18 nos habla de que Dios controla su creación para llevar a cabo aún sus decretos. Y un ejemplo de esto tenemos en las plagas en Egipto. Dios se valió de animales, de criaturas inferiores a los hombres para poder llevar a cabo sus decretos. Pero, ¿obra Dios a veces sin instrumentos? Sí, mi propio brazo trajo salvación. El escritor nos está queriendo mostrar, Dios usa ángeles, tanto ángeles buenos, ángeles malvados, hombres buenos, hombres malvados, animales, insectos para llevar a cabo su decreto, pero Él también obra sin utilizar ningún instrumento. Por eso Isaías dice, mi propio brazo trajo salvación al pueblo. Él puede obrar, hermano, Él lo puede hacer. Y por último, son inextricables las obras de Dios. ¿Alguien sabe qué significa esta palabra? Es una palabra del siglo XVI, por supuesto, que ya no usamos el día de hoy. Pero significa inescrutables. Inescrutables es algo difícil de entender, que no podemos asimilar. Nuestra mente es inextricables. Eso cuando, por ejemplo, en las elecciones, se hace un escrutinio de las elecciones para ver quién votó y cuánto. Ese es la palabra, sí, pero a Dios no se lo puede hacer así. No se puede. Y los decretos de Dios son así. No podemos entender. La semana pasada dijimos, algunos no los podemos entender, algunos los entenderemos y algunos nunca los entenderemos en esta tierra. Y dijimos, ¿verdad? Los cristianos estamos llamados a vivir por los decretos de Dios o por los preceptos de Dios. Los preceptos de Dios. Un decreto de Dios es el decreto de la redención. Y pusimos este ejemplo, ¿verdad? Dios determinó a quién salvar. Ahora, ¿me compete a mí salir a la calle a predicar el evangelio? No, a este Dios no lo ha salvado, a ese sí lo ha salvado. A mí eso no me compete. A mí me compete seguir el precepto de Dios que dice predicar el evangelio a toda criatura. Y a Dios le compete establecer sus decretos. Ninguno de nosotros, hermanos, va a ser salvo por cumplir los decretos de Dios. Porque Dios utiliza ángeles, hombres y criaturas para llevar a cabo sus decretos. Mira, dos personas que cumplieron al 100% los decretos de Dios. Faraón y Judas. ¿Son salvos? Pero ellos cumplieron al 100% los decretos de Dios. ¿No? Nadie se salva por cumplir al 100% los decretos de Dios, porque Dios los va a llevar a cabo sus decretos. Querramos o no querramos, Él los va a llevar a cabo. Nos salvamos por cumplir los preceptos de Dios. Y uno de esos preceptos es
creer que el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios, murió, fue sepultado y resucitó al tercer día para redención de nuestros pecados. Y nosotros vivimos por los preceptos de Dios. El hombre no descubre la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. ¿Cuántos de ustedes han leído el libro de Job? ¿Me podrían decir, aunque no me digan exactamente el versículo y el capítulo, donde Job dice, ya entendí lo que tú hiciste conmigo? No estamos hablando de que él haya conocido a Dios, sino que él haya entendido lo que él vivió. Job no entendió lo que él vivió, no supo por qué le pasó. Fíjate, al principio del libro dice, Dios dice, ¿has considerado a mi siervo Job justo, que no hay como él en la tierra? Lees todos los 42 capítulos, si no me equivoco, y Job nunca entiende por qué le sucedió. Es más, Job intenta defenderse delante de Dios y Dios no le da una respuesta, le dice, vale, ¿tú te quieres defender? Pero primero respóndeme a mí. ¿Dónde estabas tú cuando yo ponía los cimientos de la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando yo le ponía el cerco al mar? ¿Y Job qué dice? Callaré y 2 veces callaré. Pondré mi mano sobre mi boca y pondré la otra sobre mi boca porque alterqué contra el creador de los cielos y la tierra. Job no entendió. Y me podría ir un poco más allá de lo que las escrituras dicen, pero sin añadir, ¿verdad? Pero yo creo que en el cielo tampoco a Job le interesó entender por qué sucedió, ¿verdad? Como los discípulos cuando Jesucristo les dice, el día de mañana cuando ustedes estén conmigo en la gloria no haréis ninguna pregunta. Nosotros a veces estamos en esta parte de la tierra y decimos, no, cuando vaya al cielo yo le preguntaré a Dios, le diré, Señor, esto qué pasó, no sé qué. Pero mira, hermano, lo único que vas a querer hacer tú es caer a los pies de Jesucristo y no te va a importar nada. Ya vas a estar ahí, ¿verdad? Si es que en algún momento tenemos la oportunidad de hacer cosas, ¿verdad? Todos aquí tenemos nuestra imaginación y decimos, no, bueno, yo quiero hacer esto, ¿no? Una de las cosas que yo quiero hacer es saber quién escribió el libro de Hebreos, ¿verdad? Que estamos predicando en la iglesia, ¿quién lo escribió? Toda la eternidad para preguntar, ¿no? Otra cosa es que me gustaría aprender 5 idiomas. Ahí voy a tener la eternidad para aprender 5 idiomas. Entonces, pero nosotros no estamos llamados aquí a indagar, cavilar en los decretos de Dios, ¿verdad? Porque no los vamos a entender. Moisés dijo en Deuteronomio 26, si no me equivoco, dice, las cosas secretas, ocultas, le pertenecen a Dios. Y las reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos. Y Él nos ha revelado su palabra. Eso nos pertenece a nosotros, ¿verdad? ¿Pueden ser enmendadas las obras de Dios? ¿Pueden ser enmendadas? O sea, enmendadas quiere decir arregladas. No. Nuestras obras sí, ¿verdad? Llegamos a casa y decimos, ¿por qué hablé así, no? ¿Por qué dije eso? O hacemos alguna cosa y tenemos que enmendar nuestras obras. Pero Dios no. Todo lo que Dios hace, no hay nada que añadirle y no hay nada que quitarle, dice el escritor, el predicador de Eclesiastés capítulo 3, versículo 14, porque todo lo hace perfecto. No hay nada que enmendarle, no hay nada que añadirle. ¿Deben ser estudiadas las obras de Dios? Sí, son buscadas por todos los que se deleitan en ellas. Ahora, yo estudio los decretos de Dios, me deleito en los decretos de Dios, que es algo muy distinto a indagar, a intentar conocer los decretos de Dios. Los decretos de Dios me dicen, por ejemplo, que Él ha decretado salvarme. Yo me deleito en ese decreto y estudio ese decreto. ¿Cómo Él decretó salvarme? En el pacto de la redención. ¿Cuándo se hizo el pacto de la redención? En la eternidad, cuando solo existía el Dios Trino. ¿Cómo me salvó? ¿Cómo se ejecutó ese decreto? Pues había un decreto de condiciones y bendiciones. ¿La condición cuál era? Que el Hijo se encarnase, tomase forma de hombre y me redimiese. ¿Y cuál es la bendición? De que Él resucitada, traspasaría los cielos y me llevaría con Él. Yo estoy estudiando, analizando el decreto de Dios, pero no comprendo a ciencia cierta el decreto de Dios. No empiezo a cavilar con respecto a ese pacto de redención que Él hizo en la eternidad. Como decía hace un momento, no me compete saber quién es o no es salvo. A mí me compete predicar el Evangelio. Pero yo puedo estudiar los decretos del Señor, ¿verdad? ¿Entendéis la diferencia? Yo puedo estudiar. Y deberíamos aprender de Dios, primero, a determinar algo y luego hacerlo. ¿Sí? Decidirá una cosa y se te cumplirá. Hermanos, esto es algo que nosotros debiéramos aprender muy bien, ¿verdad? Porque hay una cosa que nos acusa Santiago a nosotros. Y es que somos hombres inconstantes a veces, de doble ánimo, llevados por aquí, por una ola,
para aquí, para allá. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que imitar en cierta medida a nuestro Dios. Dios determina algo primero en su solo consejo, en su sola voluntad, y luego lo hace. Nosotros debiéramos ser así, actuar de esta manera. Por eso nuestro sí, dice Cristo, debe ser sí, y nuestro no debe ser no. Debemos determinar vivir una vida que agrade a Dios. Y ahora, al determinar esto, debemos hacerlo, buscar con toda nuestra fuerza hacer estas cosas. Determinar servir a la iglesia del Señor y buscar la oportunidad para servir a la iglesia de Dios. No simplemente decir, bueno, yo quiero hacerlo, yo lo haré, y no hacerlo. Mira, el mundo te dice un refrán, ¿verdad? Que dice, lo importante es la intención, ¿verdad? ¿Te imaginas que yo le diga a mi hijo, te voy a dar desayuno, y nunca le dé desayuno? Pero hijo, por lo menos yo tenía intención de darte, ¿no? Él estaría con la taza ahí pegándome, ¿no?, en los barrotes de la ventana, dame leche, ¿verdad? Entonces la intención no es lo que cuenta, hermano. Lo que cuenta es tener intención y hacerlo, determinarlo y hacerlo, ¿verdad? Yo sé que, como decía Calvino, el gran Calvino, ¿verdad? Aunque diferimos muchas cosas de él, pero él era un gran hombre del Señor. Él decía que una de las cosas con las que luchaba todos los días era con la pereza. Y nosotros también, hermano, luchamos con la pereza, ¿verdad? Somos perezosos, y más cuando hace frío, ¿verdad? Sacar una pierna debajo de la manta y mejor me quedo un ratito más, ¿sabes? Entonces debemos imitar a nuestro Señor, determinar a hacer algo y cumplirlo. Dar ejemplo de esta manera a nuestros hijos, a los más jóvenes también, de cómo hemos determinado agradar al Señor, cómo hemos determinado servir a su iglesia y llevarlo a cabo, ¿verdad? No recuerdo dónde está esta parábola donde Jesucristo cuenta y dice, ¿verdad?, que había dos hijos. Uno vino el padre y le dijo, no, ve al campo. Y él dijo, no voy. Pero luego dijo, pues luego fue. Y luego vino al otro hijo y le dijo, sí, papá, voy a ir. Y nunca fue. Debemos ser como el primero. Hacerlo. Obedecer al Señor, determinar algo y llevarlo a cabo. Y con esto terminamos, hermanos. No sé si alguien